Muy buenas a todos, soy Mardo, que aquí me tenéis una semana más con las noticias de inteligencia artificial. Todavía seguimos impactados por lo que ha pasado la semana pasada con Anthropic y su modelo de Fable 5. Pero esta semana lo que nos trae el open source te va a dejar impactado. Así que no vamos a perder más detalle y nos vamos directamente con las noticias. Muy bien, damas y caballeros, esta semana ha venido muy cargada de noticias y de avances tecnológicos. También nuevos modelos que han salido al mercado que estaremos debatiendo a continuación. También vamos a dejar ya un poco de lado el tema de Anthropic hasta que sepamos una resolución acerca del tema de Fable 5 y de Mythos 5, porque todavía está un poquito en stand-by. Ha pasado casi una semana y todavía los indicios siguen siendo desastrosos debido a que retirar un modelo que ya ha salido, poner restricciones que habían ponido. Bueno, si queréis saber más del tema, tenéis el vídeo por ahí, es el vídeo anterior a este. Pero no vamos a parar ahí ya directamente y vamos a empezar con las noticias de esta semana, porque, por ejemplo, lo que podemos tener esta semana es la IA de Siri. Siri y Apple, pues al final han decidido que habían terminado ya con su proceso de entrenamiento de modelos, el acuerdo de Gemini. Al final han destilado esos modelos en modelos más pequeños de unos 3 billones de parámetros aproximadamente para realizar tareas específicas. Y es que de esta manera lo que han conseguido es que Siri se vuelva mucho más funcional. Y así nos lo decían, por ejemplo, en esta noticia que nos decían, bueno, no nos decían nada, simplemente nos lo estaban mostrando en la semana pasada Get en more la ghosts. presentación. Y como podemos ver ya en la presentación, lo que nos deja ver es que podemos utilizar ya de una manera mucho más funcional a Siri. De tal manera que ya se empieza a convertir un poquito en estos personales assistant, ¿vale? Los asistentes personales que tenemos directamente pues en como OpenCloud, Hermes, etcétera, ¿vale? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que la tecnología va avanzando. Pero también hay que decir que, por ejemplo, Apple, la gran olvidada, la que no sabía cómo avanzar, pues al final ha encontrado un espacio vacío y es el agente personal de mínimos recursos para hacer tareas muy específicas, que al final es la función que tiene Siri. También lo que nos enseñaban en la con de iOS 27, donde nos enseñaban cómo se podía hacer incluso un reframe de una foto ya creada, ¿vale? Podíamos coger y generar ese entorno gracias a la inteligencia artificial basándose únicamente en lo que ve la foto. Y entonces aquí nos enseñan un poquito cómo podemos incluso rotarla y generar incluso partes que no existen. Esto está realmente bien porque estamos viendo la capacidad generativa de la inteligencia artificial. Y al final también el tema de Siri ha sido como un arma de doble filo. Y el arma de doble filo viene siendo porque ha sido una tiradera básicamente a Europa, ya que en Europa no va a salir todavía Siri debido a las restricciones y las leyes políticas que hay en Europa. Así que veremos cuándo llega la opción de poder utilizar Siri ya de una manera real, y veremos a ver qué pasa con las leyes al final de monopolio que tienen en contra pues a estas empresas, ¿no? Y te digo lo del monopolio porque realmente estamos viendo como la Comisión Europea pues ha ordenado a Meta abrir incluso WhatsApp a los competidores, y ya le ha dado una semana con una amenaza de que si no iba a ser multada. Entonces estamos viendo cómo realmente están intentando darle más acceso a las empresas para que no se quede todo el monopolio, pues 4 empresas como está siendo a día de hoy. También, por otro lado, la Unión Europea también prevé que es la necesidad de diseñar una etiqueta para ver que ese texto o esa imagen está diseñado por IA. Y es que los deepfake han llegado a tal realismo que hasta el otro día estaba viendo una noticia de una de las personas que se dedican mucho al tema de deepfake, que ya estaba pensando en dejarlo porque ya se engañaba a sí mismo con sus ojos. O sea, ni él mismo podía creer lo que estaba viendo. Entonces, hemos llegado a unos límites demasiado altos. Igual que Anthropic, que Anthropic lo que ha cambiado ha sido sus políticas de privacidad y de uso. Y si nos paramos a ver, esto entra en vigor el 8 de julio, ¿vale? O sea, en 2 semanitas va a entrar en vigor, y
los datos clave son los datos de verificación, donde aquí nos dice que para ayudar a nuestros servicios y nuestra seguridad, te pueden pedir que confirmes tu edad, que puedas enviar tu pasaporte, una foto de ti para verificar realmente la persona. Y esto viene debido a lo que hablamos la semana pasada acerca de Fable 5. Y es que van a empezar a pedir una verificación ya también por países y todo, porque al final, como hemos visto, Trump lo que quería era únicamente que gente estadounidense pudiera utilizar Fable 5 y que nadie extranjero, incluso dentro del país, pudiera utilizarlo. Y la única manera, pues al parecer, que han encontrado ha sido la del pasaporte digital para poder verificar a las personas y el uso que van a realizar. También, en base a todo esto que está pasando, que como os he comentado en el vídeo anterior, el tema del localhost es algo que deberíamos de tener para no quedarnos en la edad de piedra, para poder al menos disponer de un tipo de inteligencia artificial, aunque no sea demasiado puntero, pues nos llegan noticias de cuánto se puede gastar en las suscripciones y cuánto de rentable le puede llegar a ser tanto a OpenAI, a Cloud, a Gemini, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver que las suscripciones realmente han pegado un pelotazo con el tema de los agentes, lógicamente, ¿vale? Entonces aquí podemos ver cómo los precios que se pueden oscilar, ¿vale? Una suscripción de $20 de Cloud o de ChatGPT te permite gastar entre 400 y $700 de tus $20 de suscripción, ¿vale? Eso no quiere decir que tú vayas a gastar, por ejemplo, de 20 400 que vayas a gastar, o sea, que te 380 que vas a gastar. No, no funciona así. Lo que quiere decir este artículo es únicamente que hay gente que el límite real que tiene esa suscripción, por ejemplo, la de $200, la de GPT, podrías gastar hasta $14.000 en tokens, ¿vale? No significa que todo el mundo gaste eso, sino que habrá gente que gaste eso y habrá gente que no gaste ni los 20 euros, ¿vale? Entonces, ahí está un poquito el margen del que gasta mucho al que gasta poco, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta de que no es que tú ganes dinero, ni mucho menos, sino que tu gasto puede llegar hasta. Entonces, de esa manera estamos viendo cómo realmente las suscripciones no compensan a ninguna empresa. Y eso lo que nos quiere decir realmente es que cada vez estamos viendo que los precios se van a ir aumentando y que lógicamente si tú no quieres pagar, el único remedio que te queda es utilizar el localhost. ¿Vale? También con el tema de la inteligencia artificial, como hemos estado hablando muchas veces, con el tema energético, de que lo pagan los ciudadanos, que hay que renovar las instalaciones, que los centros de datos consumen mucho, ¿vale? Pues ahora ha empezado como un pequeño boom en el mercado, ¿vale? Y es que ahora todos quieren tener acciones en energéticas, básicamente porque la demanda de energía está siendo tanta y como se prevé la construcción de centros de datos en ciertas zonas, lo que te permite, pues al final, pues es que todo el mundo quiera una parte del pastel. Realmente, pues a ver, es algo delicado porque el tema de la energía es algo que se sabe de más, que se va a consumir mucho y que va a hacer mucha falta, pero no es lo único que va a hacer falta, ¿vale? Porque al final todo desarrollo al final también conlleva a mejoras implícitas en el resto de mercados. O sea, podemos igual aumentar el rendimiento de la energía con los avances de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y es un poquito, pues, una de las ideas que tenía, por ejemplo, Prometheus, la startup de Jeff Bezos, que se está orientando a ingeniería, ¿vale? Y lo que viene diciendo es que al final la IA va a destrozar muchos trabajos, pero que va a multiplicar por 10 realmente todo el beneficio y nuevos trabajos que van a salir en raíz a la inteligencia artificial. También nos dicen que la startup está valorada ahora mismo en $41.000, ¿vale? Y es que ya nos lo decían en esta noticia, se está reduciendo el número de personas que se necesitan para trabajar hoy en día con los trabajos actuales, pero que la tecnología realmente va a multiplicar esos trabajos nuevos que se van a ir generando y que se van a ir creando a raíz de la inteligencia artificial. Al final, muchos trabajos pivotan, otros se actualizan, etcétera, ¿no? Y nos contaban un poquito por aquí, pues al final que Prometheus lo que quieren hacer es desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de asistir en todo el proceso de ingeniería desde principio a fin.
¿vale? De tal manera que puedan automatizar todo ese proceso de principio a final, ¿vale? Y orientado un poquito también en el tema de la ingeniería y de los agentes, porque al final es en lo que gira todo este año, ¿vale? Tenemos también la adquisición de ONA por parte de OpenAI. Y seguramente igual no sepas qué es ONA, ¿vale? Yo en su momento tampoco lo sabía y al informarme, pues es una plataforma agéntica, ¿vale? Que lo que tiene es un ecosistema en la nube totalmente controlada por agentes. Entonces lo que están intentando es que, lógicamente con Codex, como está evolucionando tanto el tema del código, el tema de la inferencia, el tema de los agentes, pues ya nos dicen que pretenden automatizar el aumento del 400% de uso en Codex hasta día de hoy, desde el principio de año, y que lógicamente pues quieren proporcionar un lugar de trabajo permanente para Codex, para que tú tengas un sitio de trabajo seguro y localizado en una zona donde tú puedas trabajar de una manera segura y realmente que puedas acceder desde cualquier lado, ¿vale? Porque actualmente tienes que utilizar tu ordenador o tu VPS donde tengas Codex, ¿vale? Esto es un poquito pues la metodología que se está implementando al final pues a gran magnitud porque el tema agéntico lógicamente ya se sabe que tiene su función y su usabilidad. También en temas de inversiones, ¿vale? No solo se invierte en eléctricas, sino que España, por ejemplo, prevé invertir entre 600 y 800 millones en una gigafactoría de Europa y que aspira a ser como el centro neurálgico de la inteligencia artificial. De hecho, es para unos centros de datos que quieren hacer. Veremos realmente si acaban haciéndolos y dónde lo hacen y, lógicamente, veremos el resultado si esto se acaba llevando a cabo, ¿vale? Al final es entre 600 y 800 millones lo que va a invertir España en inteligencia artificial, que es algo que realmente pues ya deberían de haber estado invirtiendo ya desde hace 4 años. Realmente llegan tarde, pero bueno, al final si lo haces bien puede que no sea tan tarde. Estamos viendo cómo al final las IAs, todos los países están llegando a tener sus propias IAs, lógicamente por el hecho de no depender de nadie, porque ahora mismo si tú dependes de Cloud o de GPT y mañana Estados Unidos dice no, cortamos el grifo, tú te vuelves a la edad de piedra. Entonces lo que nos están permitiendo estos open source es que podamos seguir avanzando y actualizándonos sin necesidad de estar pagando cantidades y cantidades de dinero. Pero China también hace inversiones. Siempre hablamos de China que hace sus inversiones, actualiza, intenta mejorar e intenta progresar en la inteligencia artificial. Y eso nos deja noticias como esta, de que prepara un plan de 295.000 millones para financiar la construcción de IA en todo el país. ¿Vale? Si lo fijamos en la noticia anterior, era 800 millones lo que iba a invertir España y China va a invertir casi 300.000 millones en inteligencia artificial para que todo el país pueda usarla y lógicamente pues que avance tecnológicamente hablando junto al resto del mundo. Ya vemos que las cantidades lógicamente pues varían bastante. Cada país invierte lo que puede o lo que quiere invertir y lógicamente pues también China tiene su núcleo y su generación anual, su PIB, y España pues tiene el suyo. Lógicamente son países diferentes, poblaciones diferentes y todo cambia, ¿no? Pero realmente sí que debería de estar España invirtiendo un poquito más y formando lógicamente mucho más a la gente en inteligencia artificial. Y es que realmente hay un problema con la inteligencia artificial y es que al final se entrena con datos, ¿verdad? Y el hecho es que los datos llega un momento en el que van a llegar a su límite y se van a terminar. Pues China también ha dado con una solución acerca de ese problema. Y es que nos lo dicen en esta noticia, y es que el mundo se está quedando sin datos para seguir entrenando la inteligencia artificial. China lo que tiene es datos sintéticos bien organizados y bien limpios, de tal manera que ya te dice que advierte que un 80% de la certeza del texto de alta calidad disponible en Internet se agotará entre 2026 y 2032. Ellos lo que tienen es pues, la apuesta de China sobre la mesa, que es un documento que, bueno, al final son concretos objetivos de generación y certificación de la información y lo que pretenden es generar ese dato sintético basándose en los datos originales para generar datos de alta calidad
y continuar entrenando a la inteligencia artificial. Y eso ya nos lleva, lógicamente, a que el mercado de la inteligencia artificial se expande, vemos inversiones, vemos que la gente quiere construir centros de datos para poder operar de una manera independiente, en cierto modo, y China pues ha ido un pasito más allá y lo que ha hecho es crear el primer centro de datos submarino impulsado por viento del mundo, ¿vale? O sea, la solución es reducir el gasto de refrigeración y de agua. Lo que nos dejan aquí es básicamente pues, un centro de datos que están metidos como unas especies de turbinas con una capacidad inicial de unos 24 megavatios y que estará sobre unos 10 metros bajo el suelo. De tal forma que quedarían de esta manera, ¿vale? Veríamos cómo quedarían los centros de datos. Al final, pues no sé cómo de útil será esto de cara a la vegetación animal o la contaminación que se pueda generar a nivel de mar, pero se irá viendo a medida que vayan pasando los años y se vaya viendo la evolución de estos centros de datos, si realmente tienen una utilidad real y un funcionamiento estable debajo del agua o no. Pero China no solo se centra en los centros de datos, sino que también está buscando métodos alternativos para liderar la carrera de los chips en inteligencia artificial. Y es que ha encontrado un filón en los diamantes sintéticos, estos que generan ellos. Entonces, te dice que encuentra en los diamantes un aliado inesperado en la carrera de inteligencia artificial y que puede utilizar estos diamantes sintéticos para avanzar en la generación de chips. Dado que estos diamantes sintéticos reciben menos calor, lógicamente los chips pueden ejecutarse más tiempo y a mucho más nivel porque están como medio aislados, ¿vale? Del calor. entonces nos contaban aquí que, pues mira, su condición de actividad térmica ronda los 400 vatios por metro Kelvin, mientras que el diamante puede superar los 2000, 5 veces más. La diferencia puede ser clave para futuras generaciones de chips. Entonces ya estamos viendo que realmente la investigación está yendo a diferentes campos porque lo que no quieren es que se centre únicamente en 4 materiales, habiendo muchos más y teniendo la posibilidad de utilizar la IA para encontrar muchos más materiales que sean beneficiosos para la producción de chips y no centrarse únicamente en 4 materiales. Y ahora ya cambiando de tema, vamos a estar hablando de los nuevos modelos que han salido esta semana, open source y chinos, sobre todo, ¿vale? Vamos a empezar primero con Química 2.7 Code, ¿vale? Que es el modelo de Kimi de 1 trillón de parámetros, ¿vale? De hecho es 1.100.000.000 con 32 billones de parámetros activos, ¿vale? Y nos cuentan aquí un poquito pues en los benchmark cómo puntúa frente a GPT-5 y a Opus 4.8, ¿vale? En la presentación que nos ponen en su página, ¿vale? Nos hablan un poquito de las mejoras que han ido introduciendo y nos enseñan incluso pues el benchmark de una manera más visual, donde vemos que realmente pues hay un avance bastante grande en cuanto al modelo predecesor, el 2.6, pero que lógicamente está muy cerca de los modelos actuales, aunque estamos viendo que 4.8 y 5.5 de GPT son actualmente los que están de referencia, ¿no? Y realmente puntúa bastante cerca en muchas de estas áreas, ¿vale? También nos hablan un poquito pues, de las capacidades nuevas en cuanto a gente y el consumo, de las nuevas cadenas de pensamiento que traen, ¿vale? Y la nueva inferencia que lógicamente tienen estos modelos, ¿vale? También, no solo de open source y China, sino que también Notebook LM, también lo conocéis, ¿vale? Que es de Google. Pues ahora lo que nos permite ya es utilizar un modo de razonamiento y agéntico dentro del Notebook LM. De tal manera que ya podemos pedirle sin necesidad de, como sabéis, podemos decirle que nos haga un vídeo sin necesidad de darle clic a la generación de vídeo. Simplemente explicándole las cosas, va a entender y va a razonar de tal manera que va a ir actualizando todas esas cosas para que sea de una manera mucho más productiva, ¿vale? Entonces, Notebook LM ya sabíamos que había muchas noticias como gente que había aprendido idiomas en tiempo récord, etcétera. Es una herramienta muy buena, muy útil y muy polivalente y que está muy infravalorada. O sea, la gente realmente no valora esa herramienta como se merece. Y es una pena.
Y continuamos con los modelos avanzados del nuevo mundo, ¿vale? Porque me refiero al nuevo mundo y vais a entender el por qué. Porque os voy a presentar a GLM 5.2, que es el primer modelo open source capaz de pasar del 80%. Es el primer modelo que pasa del 80% en los rankings de open source. Un modelo de 753 billones de parámetros. Nos dejan aquí una pequeña gráfica que estaremos viendo a continuación, ¿vale? Y nos dejan aquí el benchmark, ¿vale? El benchmark, la comparativa viene siendo con Opus 4.8, con DeepSeek V4 Pro y GPT 5.5, aparte de Gemini 3.1 Pro. Y vemos que realmente GLM 5.2 está al nivel de GPT 5.5 y casi llegando a algunos límites con Opus 4.8. Realmente es una salvajada porque lo estamos viendo en los benchmarks. De hecho, hay varios benchmarks ya que porque el modelo realmente salió el fin de semana para la gente suscriptora de pago y ayer a la tarde, tarde-noche, han publicado ya pues el código, los benchmarks y han publicado ya el modelo para uso de todos los usuarios. Recordar que es un modelo que al final es open source, que puedes descargar e instalarlo en local, que tiene también su plataforma que es gratuita al estilo Qwen y que también pues hay un plan de suscripción que realmente es muy bueno ya que los límites que tiene por coste son exagerados, son una barbaridad, o sea, cuesta gastarlos. Y si queréis podéis utilizar el código de referencia que os dejo abajo y obtendréis un descuento. Ver que, por ejemplo, lo comparan con Fable 5, que como vemos está por encima del GLM 5.2 de la empresa de ZI, y vemos que 4.8 y 5.5 están por debajo realmente, ¿vale? En este otro ya estaban hasta incluso diciendo de que al nivel que estaba podría superar incluso a Fable 5. Bueno, estamos hablando ya de palabras mayores realmente, ¿vale? Y en el benchmark realmente vemos las puntuaciones en que si lo comparamos con Cloud o con GPT, ¿vale? Vemos que realmente pues, hay una diferencia mínima. Por ejemplo, en el Bench Pro vemos que gana a GPT 5.5, pero queda un poquito por debajo de Opus 4.8. Realmente está muy a la par, el avance y el crecimiento que está teniendo esta empresa es brutal, ¿vale? Y aquí nos dejan un poquito el paper donde nos comentan un poquito pues todo la actualización que ha tenido el modelo del 5.1 que eran 200.000 tokens de contexto a actualmente que es 1 millón de tokens de contexto para que puedas tener un trabajo todavía mucho más productivo. Es un modelo que al final está especializado en codificación avanzada. La arquitectura final pues permite que puedas ejecutar este modelo localmente y que te dé un rendimiento realmente increíble. Vemos cómo las tareas a largo plazo, ¿vale? Vemos que realmente pues en la parte de código, pues tendría mejor resultado incluso que el GPT 5.5. En algunos estamos viendo que está a la par de 4.8 de Opus. Y aquí tenemos los dos métodos que trae este modelo. Trae un método de razonamiento high y un modelo max, todavía para potenciar todavía aún más el rendimiento de este modelo. Nos cuentan aquí un poquito la arquitectura para llegar al millón de contexto. Nos hablan también aquí de las diferentes comparticiones del modelo que se muestran al final de las diferentes capas. Nos cuentan aquí también cómo ha ido mejorando el modelo, pensando de que se iba a perder algo de solidez en el modelo con una mayor ventana de contexto y al final pues lo que ha dado es que ha mejorado todavía más el modelo, ¿vale? Y después todavía tenemos aquí cómo puntúa realmente en el Code Arena, que lo vemos realmente de número 1 actualmente porque Fable 5 no está disponible. Entonces, quitando a Fable 5, se pondría en la primera posición en código. Si nos ponemos en modo agente, ¿vale? Vemos que realmente lo tenemos aquí abajo, ¿vale? En el puesto número 10, pero bueno, contando de que lo que hay por encima es GPT y Cloud, sería el segundo modelo realmente en el top y vemos que realmente pues
han hecho las comparativas y rendimientos y demás, y bueno, pues estamos viendo que es un modelo muy capaz de hacer cosas, ¿vale? Así que si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo, y si necesitáis una API para utilizar, aunque los precios ahora de las APIs ya están siendo ya bastante caras, con el código de descuento que tenéis abajo os dan un pequeño descuento, aparte del que tienen actualmente en la página por sacar el modelo, así que todo descuento suma y es un ahorro. Y hablando un poquito de modelos también que han salido, pero esta vez vamos a hablar de salir versión relámpago. Y me vais a entender muy bien porque la noticia dice así: Mistral publica y borra un anuncio de un modelo de 24 millones de parámetros y desata el caos en X. ¿Qué es lo que ha pasado con Mistral y por qué nos dicen que realmente han sembrado el caos? Realmente han sembrado el caos porque la comparativa que enseñaban, y de hecho lo que hablaban de ese modelo, es que exactamente esto. O sea, no se sabe cuánto de real es, ni cuánto de bombo es para intentar vender o hacer crecer un poquito el hype, pero realmente lo que estamos viendo es que nos dejan este benchmark para verlo y nos dicen que la puntuación realmente es absurda, ¿vale? Si estamos viendo para un modelo de 30 billones de parámetros, ¿vale? Un millón de ventanas de contexto, multimodal y que encima puntúa, pues mira, sacándole 12, 13 puntos a Cloud 4.8 en tema agéntico, un 10% en Agentic Code. O sea, vemos que el incremento real frente al modelo top en este momento se lo ha barrido con muchos menos parámetros, ya que realmente, pues como podemos ver, tenía el GPT-3 tenía 175.000 y nos cuentan aquí un poquito tal, Mistral 3 con 41.000 billones y que este modelo pues realmente con 30 billones había dado un pelotazo totalmente absurdo, ¿vale? Y es que realmente lo que pintaban era que era la esperanza europea realmente, porque nos decían que no era el nombre que Lecat no sé qué, sino que era Le Gros Chaton, ¿vale? O sea que era otro nombre. Y eso ha dado también un poquito de hype, porque el CEO de Mistral ha visto todos esos nombres que han puesto y tal, Lecat o algo así, ¿vale? Y lo que ha hecho ha sido poner un Twitter diciendo de no, se llama Le Chaton Fat, como dándole todavía un poquito más de incertidumbre al tema sobre este modelo. No sé si realmente cuánto será realmente de bueno, si realmente es algo real o no, pero realmente es algo a tener en cuenta, y es que al final Mistral es la única empresa de inteligencia artificial a nivel europeo. De hecho, tiene la sede en Francia y es el único modelo de referencia en Europa actualmente. También, ya cambiando un poquito de tema, nos vamos directamente pues, a robótica, que también ha sufrido bastantes cambios esta semana. Y es que vamos a empezar con lo que está pasando con Unitree. Unitree al final está haciendo lo que hizo BYD, y es una fabricación en masa, pero en masa, en versión absurda, lógicamente para hacer que se convierta en algo inevitable el que tú puedas disponer de tu robot en casa o para lo que tú quieras. Y es que lógicamente los precios terminarán bajando, y es que ya nos dicen que la estrategia es seguir la estrategia de otros gigantes chinos como BYD y DG, ¿vale? Entonces, la producción ha crecido, ya, bueno, creció una barbaridad. De hecho, creo que querían hacer 100.000 al año en vez de 10.000 de los que habían hecho anteriormente. También, lógicamente, que tiene la competencia de Tesla y de Figure, entonces tienen que darse prisa y ya han repartido sus primeros 10.000 ejemplares, ¿vale? Es algo que, bueno, lógicamente es una estrategia china que no sé hasta qué punto será rentable, pero si dicen que con BYD les ha salido bien, pues no tendría por qué salir mal el mismo concepto, aunque la producción en masa tiene sus pros y sus contras, porque en el momento que dejas de producir en masa, ¿qué va a pasar, no? Ahora hay una necesidad, hay un objetivo, pero cuando llegue el momento en el que ya no tengas más público al que llegar, ¿qué vas a hacer con todo eso, no? O sea, esas fábricas no sé qué pasarán, ¿vale?
También tenemos por otro lado la noticia de Neo, ¿vale? Neo era una empresa que, como hemos visto, intenta hacer robots un poquito más humanos, ¿no? Dentro de la apariencia que tienen, ¿vale? Y lo que nos dicen es que la fábrica puede producir hasta 10.000 robots al año, pero que tiene como objetivo superar las 100.000 unidades el año próximo. Y es que ya están trabajando los propios robots en ayudar a la fábrica todavía para avanzar esa fabricación de los nuevos modelos. Realmente estamos viendo de que la IA, no solo en el formato IA, sino que también tenemos la parte de robótica donde está avanzando mucho. Y no solo robótica, sino también ciencia y laboratorios, donde podemos comprobar realmente todo el funcionamiento de estos modelos. Dicho esto, vamos a ver esta noticia donde vamos a ver cómo estos robots ya no tienen pantallas, no tienen absolutamente nada más, son brazos totalmente para laboratorios. Y es que son brazos realmente para temas de laboratorio, no llevan pantallas, no llevan botones, no llevan absolutamente nada. Y esto ya se está implementando en la India, donde ha salido la noticia de que estaban preparando todo esto, ¿vale? Y ya terminando con las noticias, vamos ya con las 4 últimas noticias que nos quedan. Ya sé que esta semana pues estoy corriendo un poquito con las noticias, ya veis que hay muchas y bueno, es lo que hay, ¿no? La tecnología avanzó en su día con los telescopios, pero había un problema que nadie había contado con ello, y es que las fotografías pues muchas veces tenían suciedad en el lente y no se podía diferenciar qué era real o qué era polvo, ¿no? En esto está trabajando la IA y en esto ha permitido limpiar esas imágenes de los polvos residuales del espacio para poder ver las imágenes con mucha mayor claridad y nitidez. Y es que ya nos cuentan aquí que la IA está aprendiendo a ver a través de la atmósfera terrestre, donde antes había manchas borrosas, ahora aparecen galaxias y estructuras visibles. Entonces estamos viendo que al final la IA se implementa en todos lados. Incluyendo, por ejemplo, si alguno de vosotros ha tenido ocasión de ir al Mundial o ver lo que está pasando con el Mundial, podríais ver que, por ejemplo, tu cara es al final un boleto. Y al final las puertas biométricas son historia de la tecnología más silenciosa del Gran Mundial. Y es que en muchas de estas instalaciones ya lo que te hacen es el reconocimiento facial para acceso o incluso a modo de entrada. Es algo que estamos viendo que realmente, pues al final, pues antes eran entradas nominales, entradas que podías repartir, o ser, y ahora ya estamos entrando en una nueva fase y es en la que tu cara va a decir mucho más de lo que piensas actualmente. Como por ejemplo en la siguiente noticia que vemos que DoorDash lanza Ask DoorDash. Pide comida y describiendo lo que se te antoja o enviando una foto de la receta. Y es que esta empresa realmente pues ha ido creciendo, a diferencia del resto de empresas, también por las compras que ha ido generando, ¿vale? De hecho, podemos ver que la plataforma creció significativamente cuando compró Seven Rooms, una plataforma de gestión de reservas de restaurantes por 1.200 millones de dólares, ¿vale? También adquirió Deliveroo y también adquirió una nueva empresa de restaurantes para llevar toda esa compra tanto de supermercados como de restaurantes a tu mesa. Ha invertido mucho dinero para acaparar todo este mercado y es que actualmente es como una especie de Uber, pero mucho más personalizado, de tal manera que tú puedas utilizarlo incluso con recetas, ¿vale? O sea, realmente la tecnología, como estamos viendo, avanza mucho. Son cosas que realmente pueden ser más o menos útiles. Depende de cada persona. Lógicamente, en un restaurante, si tienes que preparar un plato o algo para un evento, lógicamente te va a ayudar mucho. Una persona es que es demasiado exquisita, ¿no? Y por otro lado, ya terminando, TCS se asocia con Anthropic para impulsar la escala a nivel empresarial de inteligencia artificial. Al final, TCS es una consultora de servicios de data de la India, ¿vale? Se ha asociado al final para impulsar el tema empresarial, donde el sector de la tecnología mueve entre 315.000 millones en la India, ¿vale? Y en febrero las empresas de servicios de tecnología en la India perdieron más de 62.000 millones
de capitalización de mercado después de que la Anthropic hubiera lanzado una herramienta, ¿vale? Entonces, básicamente, pues lo que han hecho es una compra enmascarada, ¿no? Pues bueno, estas son las noticias de esta semana. Realmente sé que he corrido en algunas y en otras me he parado un poquillo más, pero es que es necesario que por lo menos estéis al día de las cosas que pasan semanalmente. Ya sabéis que ver todo esto pues ayuda mucho, que le des like y que comentéis, que es totalmente gratuito, también ayuda un montón a poder llegar a más gente y a que el canal pueda crecer y lógicamente pues a intentar traer lógicamente cada día mejor contenido de calidad. Así que dicho esto, espero que te hayas quedado hasta el final. Si es así, dale like, comenta y dime qué piensas acerca de todas estas noticias que hemos visto y sobre todo acerca de estos nuevos modelos chinos versus los modelos americanos. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.